Muchas gracias, señor Johnson, y muy buenas tardes a todos. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, tanto con los que están presentes como con los que están conectados desde todo el estado, por California, Nevada y por toda la región. Siempre es un placer estar juntos. Cuando uno pasa tiempo con la Biblia, normalmente no pasa mucho tiempo antes de encontrarse con algún tipo de imagen retórica como símiles, metáforas, comparaciones de un tipo u otro. Ya hemos escuchado algo al respecto hoy. Se usan en toda la Biblia, ¿cierto? En diferentes momentos, por diferentes escritores inspirados, y nos ayudan a obtener una imagen más clara de ciertos principios bíblicos. Tomemos a Pablo, por ejemplo. Algunas de sus epístolas usan comparaciones agrícolas, cosas que pueden resaltar puntos sobre el crecimiento espiritual. También hace referencia a competencias atléticas, como una forma de hablar sobre la disciplina personal y la resistencia. Habla sobre la guerra como una manera de entender la lucha y el conflicto espiritual. No hay escasez de ejemplos a mencionar. Del mismo modo, Jesús utiliza comparaciones que aparecen en la Biblia como metáforas, símiles, para enfocar sus enseñanzas. No en todos los casos fue para aclarar las cosas a toda la audiencia. Sabemos por Mateo 13 que, contrario al pensamiento popular, sus parábolas no siempre tenían la intención de aclarar las cosas a todos los oyentes. Por ejemplo, aunque contara una historia sobre alguien sembrando semillas en diferentes tipos de terreno, la moraleja de esa historia podría no ser obvia de inmediato para la gente. Para algunos el significado de su parábola debía permanecer como un misterio, y luego él ofreció una explicación privada a los discípulos. Pero muchas veces, especialmente para sus seguidores más cercanos, aquellos a quienes se les permitió entender las cosas, sin duda este tipo de recurso lingüístico y retórico era muy útil y muy ilustrativo. Y entre otras cosas que vemos de Jesús en esta área, hay casos en los que compara cosas con, digamos, el pan, la luz, una lámpara o un pastor. Se comparaba a sí mismo con la puerta de las ovejas o con una vid. Hablaba de sus seguidores como pámpanos de esa vid, o como la sal, o la luz, o una ciudad sobre una colina, o como ovejas entre lobos. Y hay otra categoría significativa de este tipo de comparaciones, una en la que me gustaría enfocarme hoy. Es algo que vemos en declaraciones de Jesús, de Pedro, y en otros lugares, si leemos un buen ejemplo de ello en Mateo 19. Mateo 19:13. Mateo 19:13 dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús les dijo: Dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando la gente trajo a estos niños para ser bendecidos y los discípulos intentaron apartarlos, Jesús intervino y sugirió que la aptitud para el reino de Dios tiene algo que ver con ser como un niño. Una comparación inusual, ciertamente. Pero eso fue la implicación de parte de aquel que será el rey de ese reino, que aquellos que esperan ser parte de él deberían, de alguna manera, reflejar la imagen de un niño. Y esto está lejos de ser el único ejemplo de comparaciones con la infancia en la Biblia, como una forma de enfatizar nuestro propio estado espiritual y personal. Varios pasajes en las Escrituras, como sabemos, nos animan a ser como niños. ¿En qué aspectos entonces debemos emular a los niños? ¿En querer siempre más postre? ¿En hacer trampa al jugar a las escondidas? ¿Cosas así? No, por supuesto que no. Al menos no es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Y eso es lo que importa.
Exploremos hoy el concepto de ser como niños, tal como se presenta en la Biblia, para examinar 5 rasgos que Dios quiere para nosotros cuando pensamos en convertirnos en niños pequeños o como niños pequeños. Una nota antes de comenzar: al observar algunos de estos ejemplos, tratemos de ser los más fieles que sea posible a los rasgos y actitudes infantiles que estas metáforas y símiles bíblicos realmente sugieren. Porque creo que con cualquier tipo de estudio bíblico siempre es posible tomar un concepto de las Escrituras, especialmente una metáfora, y comenzar a añadirle cosas innecesariamente. Yo di, por ejemplo, un par de, de tonterías, dije un par de bobadas, como ejemplo, como lo de querer más postre, pero por supuesto es posible hacer eso también con rasgos positivos. Si la Biblia dice que debemos ser como niños, ¿significa eso que cualquiera de los rasgos que consideramos positivos de la infancia son cosas hacia las que la Biblia nos está impulsando? ¿Se nos anima bíblicamente a ser aventureros, por ejemplo, porque los niños son aventureros? ¿Debemos ser juguetones porque los niños lo son? ¿O estar llenos de energía porque los niños son así? Podríamos enumerar muchos rasgos positivos como esos, pero lo que debemos hacer también es tener cuidado al sugerir que la Biblia dice que debemos ser de esa manera. El hecho de que en un lugar u otro diga que debemos ser como niños no significa necesariamente que todos los rasgos y atributos infantiles sean cosas que la Biblia nos ordena hacer. El contexto de los diversos ejemplos que veremos puede enseñarnos realmente qué tipo de rasgos están bajo discusión. Comencemos un poco antes en Mateo 18, un capítulo atrás de donde estábamos leyendo, una especie de continuación, se podría decir, de una discusión similar previa al 19 que ya leímos. Estos dos comentarios que analizaremos aquí no están conectados inmediatamente en el tiempo. De hecho, ocurren en diferentes partes del país, pero en las escrituras están muy cercas el uno del otro y la conexión temática es muy clara. Empecemos en Mateo 18, versículo 1. Mateo 18, versículos del 1 al 3. Dice: En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Es una comparación interesante, probablemente una que resultaba nueva para los oyentes. Parece ser la primera vez que encontramos en las Escrituras sobre esta cuestión de los discípulos preguntando repetidamente al respecto, hablando de quién iba a ser el mayor. Aquí es una pregunta. En otros pasajes se presenta más como un debate entre ellos, pero incluso aquí, muy pronto en la historia de este tema, al menos tal como lo vemos registrado en la Biblia, Jesús se apresura a redireccionar la pregunta. Él introduce lo que debió ser seguramente un recurso visual inesperado en la discusión. Trae a este niño. ¿Quién es el más importante?, preguntaron ellos. ¿Y qué respuesta esperaban? Ya estaban esperando a quién escogía Jesús entre ellos. ¿O tenían a alguien más en la mente? No lo sabemos con exactitud, pero el solo hecho de hacer esta pregunta muestra que sus mentes estaban enfocadas en lo incorrecto. La respuesta que Jesús da es reveladora. Aborda ese punto. Versículo 2 de nuevo, Mateo 18, versículo 2. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Y antes de seguir adelante, podríamos preguntarnos de qué tipo de niño se está hablando aquí. ¿Qué tan pequeño? ¿Qué tan grande? ¿Podemos ponerle algún tipo de restricción de edad? Parece que probablemente no estamos hablando de un adolescente angustiado. Pero miremos esta palabra y cómo se usa para ver un poco lo que podemos deducir de aquí.
La palabra detrás de niño es una palabra griega. Esta palabra detrás de niño, niños, en el pasaje que acabamos de leer es paidion, P-A-I-D-I-O-N. Paidion. Sean como un paidion, dice Jesús. ¿De qué tipo de niño estamos hablando? ¿Es un bebé? ¿Un niño pequeño que empieza a caminar? ¿Un niño de 6 años? ¿Un preadolescente? Todos esos son bastante distintos en términos de desarrollo. Pero si buscan la palabra paidión, se usa en el Nuevo Testamento 51 veces. En la Reina Valera se traduce como niño, niño pequeño o bebé, y en algunos casos como muchacha o damisela. En este último caso, damisela proviene de unos pocos usos de ese término en Marcos 5. Marcos 5 es donde esa palabra se usa repetidamente para referirse a la hija de Jairo. Recordarán a la niña a quien Jesús resucita de los muertos. No necesitamos ir ahí ahora, pero pueden tomar nota de la historia tal como se desarrolla en Marcos 5, del 39 al 42. En esa sección, el relato se refiere repetidamente a ella como paidion, esta niña, muchacha o damisela. Y luego, cuando es resucitada en el versículo 42, el texto confirma que tenía 12 años de edad. Parece que paidion puede ser usado para referirse a alguien de 12 años, pero ese parece ser un caso excepcional. Las otras instancias de esta palabra, al menos las que se refieren literalmente a niños, y no estrictamente a niños como metáfora, parecen inclinarse hacia una edad significativamente menor, diría yo. La mayoría de los usos provienen de los inicios de los relatos de los evangelios, la primera parte de la vida de Jesús. Incluso tenemos un tiempo bastante específico en el otro extremo del espectro, por así decirlo, en Lucas 1 y 2. Leemos sobre un paidión de 8 días de nacido. Cuando Jesús fue presentado en ese día para la circuncisión. Yendo un poco más lejos, hay una referencia en Juan 16, versículo 21, que expande aún más ese posible rango de edad para paidión. Pueden quedarse aquí en Mateo 18. Solo leeré este segmento de Juan 16, 21, donde dice, la mujer, cuando da a luz, tiene angustia, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, o paidión, después de que ha dado a luz un paidión, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un ser humano en el mundo. Por este esbozo de unos pocos ejemplos, vemos que paidión puede referirse potencialmente desde alguien de 12 años hasta alguien que nació hace apenas un momento. ¿Importa eso? No en realidad, pero creo que es útil poder obtener lo mejor posible una imagen mental precisa de este escenario. Hay una diferencia significativa entre un niño de 12 años y, bueno, es distinto cargar un niño de 12 años a cargar un bebé. Muchos de ustedes han tenido ambos, a veces al mismo tiempo. Es significativamente diferente, pero no se especifica qué edad tenía este niño, el que sirvió como ayuda visual, aunque parece seguro imaginar a este niño como probablemente inclinado hacia el extremo inferior de este rango de paidión, este rango de 0 a 12 años. Y eso también sería consistente con algunos de los otros ejemplos que veremos hoy también sobre niños lactantes o destetados. Veremos un poco más sobre esto, así que asumamos que estamos en el extremo inferior del espectro. No sorprenderá a nadie, por supuesto, decir que no todo niño pequeño es en todo momento el modelo ideal para imitar. Hacen berrinches, se impacientan, se ponen celosos, tienen todo tipo de inmadureces. Pero todas esas cosas no son de lo que trata esta comparación, la que Jesús está hablando aquí. ¿Qué comparación específica entonces está trazando él? Vamos a retomarlo. Mateo 18, lo miraremos una vez más. Comenzaré de nuevo en el versículo 1.
En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como este niño, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que, versículo 4, así que cualquiera que se humille a sí mismo como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Aquí está el atributo específico del que estamos hablando. Este es el primero de los 5 rasgos en los que nos enfocaremos hoy. Estamos destinados a ser como niños cuando se trata de ser humildes. Número 1, humilde. El número 1 es ser humilde. Es evidente que los discípulos necesitaban ser corregidos en sus ideas de grandeza. Uno puede imaginar que la sociedad en la que habitaban no era una que realmente glorificara a los niños en algún estatus elevado de importancia. Esta demostración que hace Jesús es con seguridad un asunto de contrastes, similar a la forma en la que más tarde lavaría los pies de los discípulos en la Pascua. Un cambio asombroso. Es una inversión, por así decirlo, del orden normal. Y noten también aquí que no es solo cuestión de ser el más grande en el reino de los cielos. Es más bien cuestión de ser parte de este. Versículo 3. El versículo 3 dice de nuevo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Y la nueva versión en inglés, la NET, lo expresa así. Les digo la verdad, a menos que cambien su manera de pensar y vuelvan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Nunca entrarán en el reino de los cielos, con signo de exclamación. La Biblia NET es una de las pocas traducciones modernas que añaden ese signo de exclamación allí. Y eligen hacerlo así porque las notas de los traductores para este versículo indican que gramaticalmente esta negación en griego es muy fuerte. Parecería que Jesús aclara este punto con cierta intensidad. A menos que cambien del todo y se vuelvan como niños pequeños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Seguramente quería que apreciaran que tener esta actitud correcta es una cuestión de salvación. Y como vemos aquí, requiere un cambio, a menos que se conviertan, a menos que cambien, a menos que se transformen y vuelvan a ser como niños pequeños. Si no hacen eso, dice él, no van a tener que preocuparse por quién es el mayor. Será un tema irrelevante porque no estarán en el reino. Es algo bastante fuerte cuando se piensa así. ¿Qué significa para nosotros? Podemos leer esto con cierto grado de desapego, capaces de decir, sí, esos discípulos siempre estaban discutiendo sobre ese tema. Me pregunto por qué eso no pareció calar en ellos. Por supuesto no pensamos de esa manera, porque esa es exactamente la clase de reacción que demuestra falta de humildad, falta de enfoque, en dónde podría estar nuestros propios problemas. Una persona humilde no busca establecerse por encima de los demás, porque una persona humilde también sabe que no siempre tiene la razón. Pero sin duda podríamos hacer eso, ¿no es así? Podríamos tener esa actitud. Esa actitud que dice, ¿qué les pasa a estos? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no pueden ver las cosas de la manera correcta como yo? Elijan el tema, sea cual sea el asunto, es tan obvio. ¿Por qué todos los demás no lo entienden? Vale la pena preguntarnos de vez en cuando, ¿en qué tema podríamos estar tan convencidos de nuestra rectitud que esto nos lleve a ponernos por encima de los demás? ¿Qué tema, o tal vez debería decir qué temas? Todos podemos ser culpables de esto, porque no siempre tenemos la razón, ¿o sí? Necesitamos humildad para entender que no siempre sabemos qué es lo mejor. No entre nosotros. Ciertamente no con Dios.
Debemos entender que Dios sabe absolutamente qué es lo mejor. Y eso es fácil de decir, por supuesto. Todos diríamos, sí, claro que sí. Pero ¿de qué maneras nuestro comportamiento puede sugerir a veces que no lo creemos del todo como decimos hacerlo? Volviendo a la metáfora aquí, el niño pequeño no está construido con la función de razonamiento que le dice que cuestione todo lo que su padre y su madre le enseñan. Tiene una humildad sencilla grabada en su ser, que busca automáticamente en los padres una guía, sin cuestionarse siquiera si su propia forma de ver el mundo es realmente mejor o más inteligente. Estamos hablando de un niño muy pequeño. Eso no sucede realmente. Parece casi ridículo hablar de un niño pequeño en estos términos. No son humildes en el sentido de hacer este tipo de análisis de nivel superior sobre su propio proceso de pensamiento para luego llegar a esta suerte de evaluación madura y considerarla sobre, bueno, tal vez alguien más tiene una mejor perspectiva. Los niños pequeños no son así. No es la forma en que funcionan. Simplemente están programados de forma natural para entender que esos padres están ahí para apoyarlos, para guiarlos. Buscan en ellos liderazgo y dirección, sin siquiera pensarlo. Ese es el tipo de actitud que estamos buscando, particularmente en nuestro caminar con Dios. Y podríamos mirar a María, la Madre de Jesús, como un ejemplo. Veámoslo rápido aquí en Lucas 1. Lucas 1:38. Después de que un ángel la visita y se le comunica lo que debió ser una noticia bastante sorprendente sobre su próximo embarazo. Noten lo que ella dice, 1:38 de Lucas, nueva versión internacional. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que se cumpla en mí tu palabra. Con eso el ángel la dejó. Ella tuvo el entendimiento y la humildad para decir, está bien, esto es lo que está pasando. Estoy aquí para apoyar. Ella no se quedó esperando, no andaba ganando tiempo, claro, sí, creo que podemos permitirle la única pregunta que hizo en el versículo 34, ¿cómo va a pasar esto? Ella estaba un poco confundida, pero el cambio fue rápido a su humilde sumisión. Ella confía en que está en buenas manos. Este es un encuentro muy extraño, pero ella confía en que está en buenas manos y dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Confía realmente que está en buenas manos. Y esto nos lleva al segundo rasgo en el que nos enfocaremos. Vimos el ser humildes, que está estrechamente conectado con el número 2, confiar. El número 2 es confiar en Dios. Y para eso vayamos al Salmo 131, por favor. El Salmo 131 es muy corto, uno de los cánticos de ascenso gradual y pinta una imagen realmente hermosa. Salmo 131:1. Oh Señor, dice, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido. No es orgulloso ni arrogante, ni ha andado en pos de grandezas ni de cosas demasiado sublimes para mí. Más bien he sosegado y acallado mi alma como un niño destetado al lado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Vemos aquí, por parte del salmista, una actitud humilde, un sentido de paz, un sentido de descanso, una imagen hermosa de un niño pequeño y su madre. Y el versículo 3 indica que la confianza en Dios es realmente lo que hace esto posible. Donde existe esta dependencia de Dios y esa necesaria humildad, el resultado es una seguridad llena de paz. Es estar libre de preocupaciones. Un niño pequeño confía en sus padres, por naturaleza. Pienso en ese tipo de pequeñín en el parque de juegos. Simplemente corren y dan un gran salto al vacío con la total confianza de que su mamá o su papá los van a atrapar. Por supuesto, toda analogía falla en algún punto. No deberíamos lanzarnos a situaciones peligrosas esperando que Dios nos saque de ellas.
pero deberíamos llegar al punto en el que ni siquiera se nos ocurra que Dios haría otra cosa que no sea velar por nuestro bienestar. Ese tipo de confianza completa en Dios quedó de manifiesto cuando Jesús oró a su Padre en el jardín de Getsemaní, poco antes de su arresto. Veamos eso en Mateo 26. Él siempre quiere lo que es mejor para nosotros y tenemos que asegurarnos de que creemos y que nuestras acciones demuestran que creemos en esto. Mateo 26:39. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es una actitud que confía en que Dios sabe qué es lo mejor. Confía en que Él proveerá. Es una actitud que nos permite ser totalmente dependientes de Él. También se insinúa esto en la dinámica entre hijo y padre. Esto también lo vemos en lo que a menudo se llama el Padre Nuestro, la oración modelo en Mateo 6. Vamos ahí. Es el mismo tipo de cuadro, una imagen de confianza, como niños, de dependencia en Dios. Mateo 6:8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámnoslo hoy. Y nos detenemos ahí por ahora. Esta metáfora es ciertamente menos directa que cuando Cristo literalmente pone a un niño delante de ellos y dice: sean como un niño. Pero el sentido es muy similar. La manera en que Él presenta esta oración modelo refuerza esa perspectiva de confianza del niño que debemos tener hacia nuestro Padre. Veámoslo línea por línea en cómo se construye. Padre nuestro. Esta es la relación análoga, paternal, cercana, personal. Santificado sea tu nombre. Hay respeto completo en ir en la dirección hacia Dios. Venga tu reino. Los planes que tú has hecho, venga tu reino, y yo me someteré humildemente a ello, a tu voluntad. Sea hecha tu voluntad, porque tú sabes qué es lo mejor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dependencia total. Dependencia total en Dios para proveer nuestras necesidades. Eso es lo que buscamos, porque una actitud de autosuficiencia nos va a separar de Dios. Naturalmente lo hará. Difícilmente podría no hacerlo. En contraste, si confiamos en Dios para todo, si dependemos de Él para todo, entonces eso fortalecerá naturalmente nuestra relación con Él, porque estaremos constantemente atentos a eso, dependiendo de ello, reafirmando que Él es quien provee todas estas cosas. Es una forma natural de fortalecer esa relación. Esta oración modelo también aparece en Lucas 11, donde vemos un cuadro similar de esa confianza, de esa dependencia en el Padre. Pero aquí veremos también algo un tanto diferente. Vayamos a Lucas 11:11, por favor. Lucas 11:11. Dice, es una parte asociada que no aparece en el otro pasaje. Dice: ¿qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Aquí vemos a Jesús apoyarse en esta idea
de relacionarnos con Dios como Padre, lo que por supuesto nos convierte en hijos en este escenario. Y entonces se nos invita a considerar cómo un hijo, al pedir pan a su padre, puede confiar en él, confiar en que proveerá para esa necesidad. Ningún padre va a decir, con que quieres pan, bueno, ve y cómete una piedra. Eso no va a pasar. Oh, ¿quieres huevos para el desayuno? Toma, aquí tienes un escorpión frito. Nadie hará eso. Él está resaltando la bondad de Dios hacia nosotros. Pero dentro de esa descripción hay una implicación inversa. De la misma manera en que un niño tiene esa dependencia sincera y confía en su padre para que lo cuide, nosotros debemos tener esa misma confianza como niños en Dios nuestro Padre para que provea por nosotros. Esta actitud de confianza es muy importante. Un ejemplo de esto lo vemos en Abraham. Abraham mostró repetidamente una confianza y dependencia total en Dios. Imaginen recibir una comisión como la que él recibió en Génesis 12. Dice Génesis 12:1. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham no dijo, no puedo, es que yo ya estoy establecido aquí, tengo mi familia, aquí tengo mis cositas. No discutió, simplemente se fue, confiando completamente en que todo saldría bien. Esa confianza total en Dios se ve también en la prueba suprema de fe que enfrentó en el capítulo 22 de Génesis. Veamos esto brevemente. Si gustan, pueden marcar Génesis 22:8. Isaac pregunta, cuando van de camino a la montaña, Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y en Génesis 22:8, Abraham dijo, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Y más tarde, cuando Dios hace exactamente eso, proveer el holocausto, en el versículo 14, dice que Abraham llama a ese lugar, el Señor proveerá. Él tenía esa confianza inamovible, esa confianza de niño, ese enfoque en el hecho de que Dios proveería. Incluso voy a llamar este lugar así, dijo. Así de cierta es en mi mente la forma en que Dios actúa hacia mí, sabiendo como Él sabía que de una forma u otra el resultado correcto estaba en las manos de Dios. Así es como Abraham abordó esto. ¿Podemos ser así nosotros? Sabiendo que el resultado correcto está en las manos de Dios. ¿Podemos ser así en todo? ¿O buscamos formas de retomar nuestros propios problemas e intentar resolverlos bajo nuestros propios términos porque no terminamos de asimilar el hecho de que Dios realmente sabe qué es lo mejor para nosotros? Por eso esta actitud es tan importante. Cuando tenemos este tipo de actitud de confianza hacia Dios, eso nos permite tener un tercer rasgo de niño que examinaremos. El número 3 es ser receptivo. El número 3 es ser receptivo. Vamos a Mateo 11, versículo 25. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padres, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Aquí vemos otra comparación de los seguidores como niños pequeños. En este caso la palabra se traduce como bebés. Detrás de esto hay una palabra griega diferente a la que estábamos viendo. Es la palabra nepios. Esa palabra misma parece ser una combinación de dos elementos en griego. Es una especie de prefijo de negación y luego un término para una palabra hablada. Es como decir a alguien que no habla. Sugeriría un niño muy pequeño, nepios, de menos de un año de edad, digamos. ¿Por qué celebra Jesús el hecho de que Dios el Padre
haya escondido ciertas cosas de los sabios y entendidos y las haya revelado a bebés, metafóricamente hablando? Un poco de contexto es necesario. Retrocederemos un poco más en el relato. Vamos al versículo 20, Mateo 11, versículo 20. Mateo 11, 20 dice: Entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida, porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Pero les digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús se había estado lamentando por el hecho de que estas personas, en estos lugares alrededor del mar de Galilea, habían sido tan poco receptivas. No eran como niños pequeños que son inherentemente dóciles y enseñables. Son fáciles de enseñar, están ansiosos por adquirir nuevos conocimientos. Por el contrario, parece que la gente en estas áreas, específicamente en estos pueblos, estaban entre los sabios y entendidos a sus propios ojos. Se creían sabios y prudentes. No necesitamos esa información, ya lo tenemos todo resuelto. Esa actitud. Pasemos a Marcos 10. Este es un relato paralelo a la primera escritura que vimos en Mateo 19. Y veámoslo de nuevo desde esta perspectiva. Repito, estamos hablando de ser receptivos. Marcos 10, 13. Y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al verlo Jesús se indignó y les dijo: Dejen a los niños venir a mí, y no los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Para ser parte del reino de Dios necesitamos tener esa actitud dócil y de querer aprender. El que no recibe el reino de Dios como un niño, de esa manera en que lo hace un niño, esa actitud receptiva. Hay un ejemplo aquí donde Jesús no está nada complacido con la reacción de los discípulos. Esta es claramente otro punto importante que él quiere transmitirles. Los más pequeños tienen algo aquí que los que somos mayores tendemos a perder. Tienen una mente receptiva para aprender. Para profundizar un poco más en esto, vayamos a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Esta es otra escritura conocida, muy conocida, pero que podemos mirar a través de un lente ligeramente distinto. Dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A menudo leemos esto como una instrucción para los padres, y lo es. Pero también dices una verdad sobre los niños. Estos están, por naturaleza, dispuestos a aprender. Son receptivos. Así debemos ser nosotros también. Así es como debemos ser. Este tipo de actitud marca una gran diferencia. Pensemos, por ejemplo, en Apolos, en Hechos 18, quien aparece de los versículos 24 en adelante. Muestra que una actitud receptiva marca una gran diferencia. Hechos 18:14. Llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque no conocía sino el bautismo de Juan.
Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquila le oyeron, le tomaron aparte y les pusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Cuando llegó allá fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí hay un hombre, elocuente, poderoso en las Escrituras, siendo de ayuda, pero que sólo conocía el bautismo de Juan. Y vemos por la forma en que esto se desarrolla, su interacción con Aquila y Priscila y lo que sigue, que este hombre estaba dispuesto a recibir instrucción, a ser enseñado, sin que su ego saliera herido. Él fue muy receptivo, fue alguien que pudo tomar esa enseñanza, asimilarla y volverse mejor, volverse más efectivo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto rasgo como niño. Nuestro cuarto rasgo como niños que analizaremos es el de estar comprometido, involucrado o implicado. El número 4 es estar comprometido. Acabamos de mencionar que los niños pequeños están por naturaleza ansiosos por adquirir nuevos conocimientos. Y en otro ejemplo que vemos aquí, comparando nuevamente a los seguidores de Cristo con niños pequeños, leemos esto en 1 de Pedro capítulo 2. Veamos el versículo 1, 1 de Pedro 2, 1. Hemos visto varios ejemplos de este tipo de comparaciones, este recurso literario en las enseñanzas de Jesús. Ahora veremos una variante de esto por parte de Pedro. 1 de Pedro 2.1 dice: habiendo pues dejado toda la maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Esta es otra imagen retórica realmente muy interesante que vale la pena explorar. Y en este caso hay de hecho otra palabra griega detrás de la traducción de niños o bebés. Esta vez es una palabra usada con menos frecuencia. Brefos. Brefos. Y parece que esta indica la versión más joven de niños. Es la palabra que se usa en Lucas 2 para describir a Jesús en pañales en el pesebre. También se usa en el capítulo 1 de Lucas para describir a Juan el Bautista cuando salta en el vientre de Isabel, cuando María la visita. Estamos firmemente en el territorio de recién nacido y aún no nacido con esta palabra. Y la instrucción aquí para los seguidores de Cristo es que ellos, según el versículo 2, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra para que por ella crezcan, si es que han probado que el Señor es bondadoso. Aquellos de ustedes que han amamantado a un bebé recién nacido o que simplemente han sido testigos del proceso, sabrán, por supuesto, con qué determinación y entusiasmo, digámoslo así, ellos desean esa leche pura. Esa leche pura. Apenas tienen la fuerza muscular y la coordinación para alguna cosa más que para encontrar esa fuente de alimento, asimilándola y asimilándola en abundancia. ¿Para qué? Para que por ella puedan crecer. Porque han probado que el Señor es bondadoso, por así decirlo. Le toman el gusto y eventualmente, no eventualmente, sino de forma continua, estarán de regreso por más, ¿cierto? Esa es la imagen que se está pintando aquí. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan, para que el seguidor de Cristo, como estudiante comprometido, busque activamente la palabra de Dios. Esa es la imagen, absorbiendo esos nutrientes espirituales que ella provee. En ese sentido, todos nosotros hemos probado lo que significa ser sostenidos y alimentados por Dios. Y con la sensación de lo que eso representa, ¿seguimos regresando con el ansia de un recién nacido?
volvemos a la palabra de Dios con regularidad para obtener cada vez más alimento, estamos comprometidamente involucrados en nuestro aprendizaje y desarrollo de esa manera. ¿Estamos participando activamente? Al hablar de estar comprometidos, recuerdo un breve artículo que leí recientemente sobre investigaciones científicas acerca de cómo aprenden los niños pequeños. Admito que esto es extender un poco la metáfora, así que considérenlo un paréntesis, pero creo que tiene algún valor ilustrativo para nosotros hoy. Este artículo apareció en el número más reciente de la revista USC Dorn Science, una publicación de la universidad. El artículo se titula El mito del niño esponja. Cómo los niños moldean activamente su propio aprendizaje. Leeré solo un par de extractos. Comienza diciendo: un entendimiento común del desarrollo humano compara a los niños pequeños con esponjas, que absorben información, comportamientos y experiencias del mundo que los rodea. Henrique Moll, directora del Laboratorio de Mente y Desarrollo de USC Dornsife, afirma que esa metáfora no da en el blanco. Los niños, sostiene ella, están lejos de ser recipientes pasivos. Son participantes activos en su propio crecimiento. Ella dice: los niños saben que necesitan aprender para convertirse en seres maduros, saben que deben trabajar para adquirir habilidades y conocimientos, y saben que no pueden hacerlo solos. Dice Moll, profesora de psicología y filosofía, y continúa describiendo el trabajo de investigación de su laboratorio, donde exploran el desarrollo cognitivo en niños pequeños. Volviendo al artículo, dice: si bien reconoce el papel vital que juegan los alumnos en promover el desarrollo infantil, Moll insta a alejarse de la idea de la transmisión unidireccional. Los niños, dice ella, tienen ansias de aprender e impulsan su propia adquisición de conocimientos. Su investigación respalda esto. En estudios recientes, Moll y su equipo descubrieron que los niños pequeños pedían ayuda constantemente al enfrentar problemas que no podían resolver solos. Es importante destacar que no buscaban ayuda con tareas sencillas, querían asistencia con retos que estaban justo más allá de sus capacidades actuales. Los niños exigen conocimiento haciendo montones de preguntas y recurriendo a otros cuando se topan con una pared, dice Moll. Su investigación también encuentra que los niños entienden mucho más sobre la enseñanza y el aprendizaje de lo que se suponía anteriormente. A los 4 años no solo se benefician de la instrucción de otros, sino que empiezan a devolver el favor, compartiendo con entusiasmo lo que saben sobre dinosaurios, insectos, piezas de Lego, con hermanos, amigos e incluso con adultos. Esto demuestra que los niños no son simplemente influenciables o rápidos para aceptar conocimientos. Ella misma, madre de 2 pequeños, dice Moll, contribuye activamente a la circulación del conocimiento en sus comunidades. Moll explora ahora una pregunta relacionada. ¿Qué tan conscientes son los niños de su propia necesidad de aprendizaje social? Uno de sus objetivos es replantear el acto de buscar ayuda, el cual, según ella, con demasiada frecuencia se descarta como signo de debilidad. Buscar ayuda es una estrategia inteligente. Refleja la autoconciencia para reconocer sus límites y la determinación para crecer más allá de ellos. Eso es lo que alimenta una espiral ascendente de aprendizaje. Me parecieron puntos de vista interesantes, cosas en las que podríamos pensar con respecto a nuestro propio compromiso activo en el aprendizaje espiritual. ¿Lo vemos predominantemente como una transmisión unidireccional? ¿Es en eso en lo que solemos confiar? ¿O buscamos desafíos que estén justo más allá de nuestras propias capacidades y pedimos ayuda para afrontarlos? ¿Impulsamos activamente nuestra propia adquisición de conocimientos a medida que crecemos? ¿Estamos activamente comprometidos? ¿Recurrimos a otros cuando nos topamos con una pared? ¿Compartimos lo que estamos aprendiendo o nos lo guardamos para nosotros mismos? ¿Tenemos la autoconciencia para reconocer nuestros límites y la determinación para crecer más allá de ellos? Creo que estas son preguntas que todos podemos considerar y en las que podemos reflexionar con respecto a lo que leemos aquí en Primera de Pedro, donde nuestra comisión bíblica es desear la leche pura de la palabra, para que por ella podamos crecer. Esa palabra, la palabra de Dios,
será la fuente más confiable. Podemos tener todo tipo de información y opiniones viniendo de todas las direcciones, pero al involucrarnos en nuestro propio aprendizaje y desarrollo, todo eso necesita ser medido frente a la verdad de la palabra de Dios. Miremos unos pocos versículos antes, aquí en el mismo capítulo 1 de Primera de Pedro 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido. Ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Toda idea humana se secará y caerá. Depende de nosotros asegurarnos de que aquello en lo que estamos comprometidos provenga de la fuente correcta. Es a la similar a esa fuente correcta que seremos capaces de hacer lo que leímos en el versículo 1 del capítulo 2. Volvamos a leerlo, porque esto es lo que nos lleva a nuestro quinto y último rasgo como niños, en el que nos enfocaremos hoy. Al considerar estas comparaciones retóricas con los niños en la Biblia, el quinto rasgo en el que nos enfocaremos es en el de ser inocentes. El número 5 es ser inocentes. Primera de Pedro 2:1. Dice, habiendo pues dejando toda la maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia o malas palabras, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada. Resulta casi oscuramente cómico imaginar que sean siquiera capaces de algunas de estas cosas los niños recién nacidos, de la hipocresía, la envidia, engaño o maledicencia, decir malas palabras. Es, es, es casi cómico, de una manera tétrica. Sin embargo, nosotros, los que leemos y escuchamos esto, sí somos capaces de todo ello, ¿no es así? Por eso es que debemos desechar todas estas cosas. No iremos allí, pero eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:20, que deberíamos, cito, ser niños en cuanto a la malicia, a las malas intenciones. Otra de estas comparaciones con infancia es otro refuerzo del mismo enfoque de ser como niños, en cuanto a la malicia o el mal, sean niños. Nuevamente eso es Pablo en 1 Corintios 14:20. Es la misma comparación que hemos estado viendo de diferentes maneras en toda la Escritura. Deberíamos tener una inocencia como de niños, inocencia de rasgos como los que leemos aquí y realmente de la maldad de todo tipo. Pablo aborda la misma idea de una manera diferente cuando escribe a los romanos. Veamos eso en Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, 19. Porque la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. ¿Cómo podemos ser inocentes o ingenuos con respecto al mal?
¿Cómo son los bebés recién nacidos? Con respecto al mal, son inocentes. Una cosa importante que tienen a su favor es la falta de exposición, ¿verdad? No están inundados de todos los diversos tipos de maldad a los que nosotros estamos expuestos. Pero eso no significa que nosotros no podamos limitar nuestra exposición. ¿A qué estamos expuestos? ¿Que sería mejor que no lo estuviéramos? ¿Qué hemos visto o aprendido que sería mejor no haber visto o no saber? ¿A qué ideas y de qué orígenes estamos expuestos que no son saludables para nosotros? ¿Qué malas palabras nos caen en nuestros oídos? Es posible que no tengamos un control total sobre algunas de estas cosas, pero si somos honestos, probablemente sí lo tengamos sobre algunas de ellas. ¿Qué tipo de auditoría podría ser necesaria sobre la clase de cosas que estamos dejando entrar en nuestros ojos, oídos y mentes? Tal vez a través de la televisión, la radio, el cine, los libros, el internet, los podcasts, las redes sociales, lo que sea. Quizás ciertas personas en el trabajo, en la escuela o en otros lugares que tal vez no son las mejores influencias. Tenemos cierta medida de control sobre las cosas que permitimos entrar en nuestra mente. Y de hecho el contexto en el que se hace esta declaración en Romanos 16 trata precisamente sobre este tipo de cosas. Si retrocedemos solo un par de versículos, esto es lo que vemos en el versículo 17. Romanos 16, 17. Pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ellos. En estos casos donde alguien está causando división o tropiezos, es casi seguro que habrá uno, varios o todos los siguientes elementos. Todos estos elementos: malicia, engaño, hipocresía, envidia, maledicencia. La manera de ser inocentes para el mal en este caso está ahí mismo en el versículo 17. Evitarlo, apartarse de ellos. Evitar esas influencias, ya sean personas, medios de comunicación o cualquiera que sea el caso. ¿Por qué? ¿Por qué evitarlo? Versículo 18. Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. A menudo miramos esto con respecto a los desafíos que pueden surgir con falsas enseñanzas o alguna contienda o dificultad dentro de la iglesia, pero también estos principios pueden aplicarse a muchas otras cosas que podrían enviarnos pensamientos malvados, información perversa o disputas inútiles. Los ejemplos aquí son solo algunas formas de mal, pero debemos ser tan inocentes como podamos, esforzándonos por ser tan inocentes como recién nacidos. Es fácil resbalar en algunas cosas, es fácil cometer errores o a veces, tal vez, no reconocemos el mal por lo que es. Y eso también es un desafío potencial. De hecho, dice aquí en el versículo 18 que acabamos de leer, suaves palabras y lisonjas engañan. Como dije, no necesitamos limitar esto simplemente a aquellas personas que causan división y tropiezos. Esto es aplicable a la maldad de todo tipo. Puede ser difícil de identificar. Satanás se asegura de que así sea. Otra estrategia, una estrategia práctica, es orar para ser capaces de identificar mejor lo que es malo. Naturalmente, Dios querrá ayudarnos a hacer eso. Orar para identificar lo que es malo.
Por otro lado, a veces sabemos que hay cosas con las que no somos exactamente limpios e inocentes. Lo reconocemos como malo de alguna forma, pero nos cuesta dejarlo de lado. Podría ser cualquier cosa, de cualquier categoría. ¿Qué hacemos entonces? Una opción útil es orar para que Dios nos ayude a que esa cosa nos resulte tan desagradable a nosotros como lo es para Él. Una vez más, ¿por qué no habría de responder Él a esta oración? Oren para que Dios haga que tal cosa no sea tan desagradable como lo es para Él. Es mucho más fácil romper un hábito que no nos da ninguna satisfacción. Y Dios puede hacer eso posible. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar el rechazo correcto hacia lo que Él encuentra desagradable. Esa es una herramienta poderosa. Estos son un par de consejos prácticos para recuperar, buscar y mantener el tipo de inocencia de la que leemos. Es ciertamente una tarea difícil, quizá por eso Pablo la describe de esta manera en Hechos 24:16. Hechos 24:16, y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y los hombres. Me esfuerzo o me ejercito para tener siempre una conciencia sin ofensas. La sugerencia aquí es de una vigilancia continua, de arrepentimiento cuando eso es necesario, para acercarnos cada vez más a ese estado incontaminado que visualizamos cuando imaginamos a un bebé. Ese es el objetivo hacia el cual queremos avanzar, paso a paso. Hemos examinado hoy varios pasajes bíblicos que utilizan el concepto de la infancia como una metáfora, ilustraciones que nos dan pistas sobre algunos de los rasgos clave que necesitamos, especialmente mientras buscamos alcanzar el reino de Dios. El seguidor, que se vuelve como niño, como hemos visto, debe ser humilde, confiar en Dios, debe ser receptivo, debe estar comprometido y debe ser inocente. Los pasajes que vimos son solo una pequeña muestra específica de todo un libro que depende fuertemente de la imagen de padres e hijos. Ese concepto de padres e hijos es un tema que está entretejido en todo el plan de Dios. Como dice el apóstol Juan, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Tenemos eso como una oportunidad en su maravilloso reino que está por venir. Y como Cristo indicó, tal como enseñó a sus discípulos, para llegar a ser finalmente esos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, debemos trabajar ahora, trabajar para transformarnos y volvernos como niños.